Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos en la serie de los webinars para el programa independiente de fotografía y celebrando la década de la fototeca en el mes de octubre. Tenemos la gran dicha de estar aquí con Andrés Asturias y con Mariano Badío, grandes fotógrafos. Andrés lleva muchísimos años en la fotografía, gestor, pues artista, gracias a Dios docente de fototeca y en general pues su visión siempre ha sido muy importante hasta para el propio proyecto de fototeca en todo nuestro camino educativo como escuela y como festival y todo lo que hemos hecho. Que gracias Andrés primero por eso. Y Mariano, ¿verdad? Que también estuvo con nosotros desde el inicio en la escuela, era fotógrafo también, fotógrafo comercial, tiene pues ahí nos van a contar un poquito tal vez entre su tío. Entre otras cosas, docente también de la fototeca, constante, así que nada, estamos aquí sentados con el gran gusto de hablar de la fotografía, ¿verdad? Y el tema de hoy es la imaginación y la técnica. ¿Cuáles son los límites entre la imaginación y la técnica? ¿Cómo la técnica nos puede limitar la imaginación? O cómo eso se puede desarrollar en el camino de aprender fotografía. Y más que todo como docentes, estábamos hablando ahorita en la clase, ¿verdad? Para hablar del diseño del pensum, que a la hora de hacer fotografía hay que aprender de los grandes maestros, ¿verdad? Y es así como nos educamos en fotografía. Entonces, nada, Andrés y Mariano nos van a contar un poquito de sus referentes, fotógrafos favoritos, maestros, fotógrafos más contemporáneos, clásicos, van a pasar unos aviones. Y gracias Mariano, gracias Andrés por estar aquí. Gracias Clara por la invitación, gracias Fototeca, era un gusto estar aquí con Mariano, la verdad. Sí. Brothers desde hace ya bastante tiempo. Como 7 años. Sí, bueno, yo empecé a trabajar, después de trabajar en Fototeca, empecé a trabajar en tu estudio en un momento, un rato, y ahí también fue donde como que empecé a pulir en todos los temas como la técnica fotográfica también, ¿verdad? Y pues seguimos siendo amigos desde entonces. Gracias por venir, mucha. ¿Ah? Gracias por venir a juntarse a hablar de foto. ¿Qué es? Siempre estamos entre amigos. Sí, de verdad. De repente le damos libros y todos, démosle, agarramos libros, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué escogieron esos libros? ¿Por qué escogieron esos fotógrafos? ¿Qué pudieran recomendar? Pues yo empecé con Luigi. Luigi es este fotoperiodista, de los fotoperiodistas como más raros o particulares que habían, y él también, no solo las fotos que producía, sino que su estilo fotográfico y su personaje, que en sí era como una celebridad del mundo de la fotografía, me parece como uno de estos fotógrafos que me gustaba mucho. Yo empecé como fotoperiodista, entonces para mí Luigi era como un referente bien poderoso. La fotografía como de flash sobre cámara fue de mis inicios, entonces yo me identificaba mucho con Luigi. Una de las primeras expos que vi de fotografía que me pareció como una fotografía diferente fue cabal en estas fotos que están acá, de él en Nueva York, en el ICP, como en el 2003 tal vez, de estar viendo un trabajo fotográfico hermoso que venía tal vez de por aquí abajo teníamos un Ansel Adams, que era como el fotógrafo favorito de mi papá, ¿verdad? Entonces yo había crecido viendo mucho estas bellezas de fotos de paisajes en blanco y negro, que son la maravilla más maravillosa y son una perfección técnica de composición, de impresión, de blancos y negros. Son unas fotos alucinantes. La gran escala de grises también para los que están empezando. O sea, tener el más blanco y el más negro, ¿verdad? Sí, o decir dónde querés tener tu punto gris en la foto, y tener todo el sistema de escalas de grises que él desarrolló fue clave en la foto. En su postproducción también, ¿verdad? Sí, cómo revelas. Sí, fue innovador en el cuarto oscuro, fue innovador como en procesos de tomar la foto para saber que el revelado final va a ser hecho bajo esas condiciones. Entonces fue como bien completo y obviamente uno de los maestros indiscutibles de la foto, pero con una estética muy refinada, muy hermosa. Y después cuando empieza a ver Luigi con este dinamismo fotoperiodista, pero con humor, con mucho humor, y fotos como urbanas de cosas que sucedían casuales, que él capturaba, o gente en la calle que le parecía interesante, que no eran secciones de noticias, pero solo estos otros personajes con los que él paraba fotografiando
en la calle y lo hacía de una manera pues no tradicional, ¿verdad? Gente como con expresiones sumamente fuera de lo tradicional. Fue un fotógrafo que para mí me cambió muchas cosas y empecé como yo a sentirme más cómodo de ir a fotografiar gente particular, que yo estaba acá en Nueva York estudiando 6 meses en el ICP, entonces como irme a Coney Island y a fotografiar este mundo de Coney Island donde te encuentras pues una América no tan bonita como la de Nueva York, sino que una América más real, llena de personajes más interesantes, un Estados Unidos más multicultural, de muchas naciones, de inmigrantes, y ahí empezar como poder a fotografiar mis primeros en series como de inicios de fotografiar la playa fue en Coney Island, y viene mucho de Ouija y de Diane Arbus. También no sé. Cuéntanos un poquito de Diane Arbus. a los que no la conocen también. Esta fotógrafa muy particular, me encantaba por el formato, ¿verdad? Yo siempre como quería fotografiar con cuadrado, quería esta noción del format que no podía tener en ese momento. Y nada, esta nuevamente es como un street photography. Mucho retrato. Si quieres yo lo abro y vos comentás un poquitito. Y también lo mismo, un poco el día a día, gente un poco más extraña, salió un poco más de la norma de estarle tomando fotos solo a gente bonita, ¿verdad? Sino que solo a gente que se ocupaba en la calle, a gente que salía de las normas o de la normativa. Incluso hay pues está la frase de que ella era una fotógrafa de moda, ¿verdad? Y entonces está un poco cansada de ese mundo del fashion y ella fue la que dice fuck beauty, esa frase de ver lo bello. Esta foto es linda. Es la de niños en una... Y si hablamos ahora como de técnica e imaginación, si pudiéramos relacionar un poco la técnica y la imaginación, hablando de Diane Arbus. Yo creo que tal vez alguien que nos pueda ayudar a hablar también de eso puede ser Jeff Wall, porque obviamente él mezcla un poco más lo de la línea entre el fotoperiodismo y la foto conceptual. Porque si vos ves sus fotos, yo la primera vez que vi sus fotos no sabía mucho de él, pero parecen ser fotos como súper casuales o cotidianas, ¿verdad? En realidad tiene una de mis fotos favoritas personales mías, es la de Invisible Man, que no está acá, que es un hombre sentado en este cuarto como lleno de luces, de bombillas, ¿no sí. visto? Y no sabes si eso de verdad existe, si ese señor de verdad vive en ese lugar o no. Si pasó o no. Y él básicamente lo que hacía era como que creaba situaciones cotidianas, pero no había nada cotidiano dentro de ello, ya que toda la gente que estaba adentro era gente que él mismo dirigió o que él como puso a actuar, o probablemente esto lo puso ahí y dijo como esto voy a pretender que lo ocupe en la calle, ¿verdad? Y obviamente todo pues con una técnica como súper pulida, ¿verdad? Tanto de composición, que ahí te puedes tomar el tiempo, ¿verdad? Con tu cámara, de saber cómo vas a querer la luz, de ir a tus modelos y de tener como todo esto como súper pulido para recrear algo como cotidiano también, ¿verdad? Entonces, o imaginarte una situación como cotidiana, creo que hay otras cositas de él. Como una mirada más cineasta también, ¿verdad? Sí, de imaginar lo que claro. se le ocurre y de hacerlo realidad, con la técnica. O sea, esta foto, por ejemplo, que es la de... Bueno, el tema fue como que él miraba ciertas cosas en la calle, pero le da tiempo fotografiarlas bien, ¿va? Entonces él como que vio a este chavo como que soltando a este chico de Lolita, que probablemente durante la detención de la guerra de Vietnam, y simplemente es como que decidió volverla a hacer, ¿verdad? Y la foto parece como súper casual, ¿verdad? Es súper como la mirada, si es como esto de verdad sucedió, ¿verdad? Entonces como que esa mezcla va entre los dos, y obviamente para hacerlo necesitas como una buena técnica fotográfica, pues, o sea, no puedes solo venir y disparar. Y aquí como una obra de composición, revelado, también como presentaba sus obras, era súper bonito, que era como contacts transparentes, con luz por atrás. De los fotógrafos que tardaron un año en producir una obra, ¿verdad? También. Sí. Y digamos tal vez una contrapropuesta de Cartier Bresson, que era el que capturaba en el momento, él lo está creando. Sí, tenemos aquí había uno de Cartier-Bresson, habían dos, creo. Sí, hay uno, sí. Sí, Cartier-Bresson, pues En contrariedad. Sí, años 30, años 40, años 50,
era pues uno de estos grandes de la Leica, siempre colgando en el brazo, pues colgando siempre sobre él y siempre capturando cualquier cosa. Y era como fotógrafo que todo el día estaba tomando fotos. Era una dinámica muy diferente. Como Jeff Wall, tal vez es uno que pasa todo el día planeando sus fotos y todo el día preproduciendo sus fotos, y la captura pues es un proceso más metódico, más pensado, más estructurado, que tal vez toma una foto a la semana. Y Cartier-Bresson que tiraba 30 rollos al día, no sé. Total. Él decía, como street photography, el 98% te va a quedar mal y el 2% es como magia, ¿no? Y tampoco creía en cropear imágenes, que también es interesante. A él no cropeaba imágenes, él creía en que la composición la hacías en el momento de tomar la imagen. Pues ahí quedó, como quedó. Entonces, es interesante también ese approach también, que va como del lado de técnica y también estar tomando todo el tiempo. Y que con su propia imaginación también está encuadrando, ¿verdad? Sí. Como extrayendo pequeñas realidades y creando como otras realidades de la realidad, ¿verdad? Sí, la foto de los niños de Sevilla, no sé si está dentro de este libro, pero también es una de mis fotos favoritas de la vida, donde están los niños, si ponen, si crean ahorita son niños de Sevilla, pues van a ver esta foto como surreal, pero es la magia de la realidad. Pues eso sí pasó. Podría ser como Jeff Wall que lo hubiera hecho, ¿verdad? Porque es demasiado linda y demasiado como surreal la imagen, pero solo era un momento que estaba sucediendo y lo lograba dar, ¿verdad? Entonces, Y de Cartier-Bresson, que es uno de los maestros, para mí una de las primeras que de verdad me volvió así súper loco después de las maestras fue Nan Golden. Nuevamente también por esta manera de capturar momentos y de una manera de contar historias a través de una foto, que es una mezcla de narrativa, retrato, pero que viene de una fotografía de calle que pasa a ser una fotografía de personas, y a través de esos interiores contar la intimidad de las vidas de las personas, desde parejas de todas las edades con fotos de amor, a fotos de cuerpo, ¿verdad? El estudio del cuerpo, a sus series donde ella, por ejemplo, documenta por muchos años el abuso físico que ella recibió, por un lado. Entonces hay este documento sobre ese momento muy difícil de su vida, o sobre los trabajos que ella documentaba, por ejemplo, ya a largo plazo de sus amigos combatiendo el SIDA. Entonces todo este trabajo que va a contar esta narrativa de esta historia de la gente que pasa a ser... Pero por aquí estaba estos chicos que eran como fisiculturistas gigantes, enormes, todos chavos builders, pero termina después uno de ellos con SIDA y hecho un palo, ¿verdad? Consumido completamente por la enfermedad. Fuerte. Y Andrés, hablando de técnica, Nan Goldin, pues no fue específicamente alguien que se basaba, que sus fotos fueran perfectas también, ¿verdad? Ajá. Que era, pues, es eso, pues como una técnica bien rara, porque a la larga es como flashazo en tu cara, la cara media cortada, sobreexpuesto, pero como tiene ese momento de espontaneidad, tiene esa energía, tiene esa crudeza y esa realeza, realidad, como que de alguna manera sumas todas esas otras características y poca gente hace mejor foto que esto, ¿verdad? Que no es pulcramente técnica, pero si la ves ahí... Mira esta belleza de la ventana, ¿verdad? Con estos colores. Sí, no sé si nomás tomar. Y esto es como, no sé, esto hasta es magistral en esa captura. Yo creo que a la larga, a mí fue una de las primeras que me agarró en ese sentido, era porque era un estilo de foto con el que yo me identificaba, pero contaba unas historias que me encantaban, ¿verdad? De ver sus fotos, que te llevan a otro mundo, a un mundo bien personal, y a eso fue lo que me capturó. Después sí, en técnica es difícil como elaborarla a ella como una fotógrafa particularmente técnica, porque no lo era. No le importaba. No le importaba, para ella era más como esta realidad, estos retratos. Y al final también es la situación y estar ahí todo, pero también como saber cómo exponer la cámara, pues, o sea, es técnica, Sí. ¿sabes? O sea, las fotos están bien expuestas, están bien tomadas, obviamente hay unas movidas un poco desenfocadas, pero creo que hasta le agregan, por ejemplo, Sí. o sea, también no se pierde tanto, es parte del feeling que te da ella. Yo creo que hay que poder dominar la técnica lo suficiente, porque ella también está tomando fotos en condiciones de luz bien difíciles, oscuros, donde era bien difícil enfocar, donde era bien difícil exponer, y entonces de esa manera
no es fácil todavía estar trabajando de noche a todas estas cosas, ¿verdad? Que estás aquí trabajando de noche y poder lograr esto para nada es... tiene sus requerimientos técnicos, a pesar de que ella no es considerada una de estos como maestros de la técnica, pero sí es considerada como una de las Una gran maestra. 20 fotógrafos más importantes de la historia de la fotografía, por su habilidad de contar historias, ¿verdad? Su habilidad de usar la cámara para contar historias bien personales, con mucha realidad y con mucha energía, y también con mucha empatía hacia el dolor que estaba sufriendo las personas. Yo creo que es una de las cosas fabulosas que tiene ella, y pocas gentes que te diría que tienen esa manera de retratar personas que sea tan personal y se sienta tan personal. Que duele ver las imágenes, Sí. ¿verdad? A veces hasta duele. Y eso es lo que importa, que impacte. Al final Ajá. que te hagan algo. Bueno, y del otro lado también está Robert Capa, que es un poco lo mismo, ¿verdad? Meterte en estas situaciones que son complicadas y donde tienes que como dominar demasiado bien ya tu cámara, se te va a estar metiendo como que a fotografiar guerra, ¿verdad? O sea, el hecho de que se hayan metido adentro de los barcos para el día de el desembarque en Normandía, te dice no solo su compromiso dentro de la foto, pero lo seguro que tenés que estar de tu técnica fotográfica para saber que vas a ir ahí y vas a saber con balazos, con bombas, con cabos alrededor tuyo vas a poder estar tomando fotos. Y él sí se involucró, o sea, sí estaba muy involucrado, no solo tomó eso, sino que también estuvo en la Guerra Civil Española tomando fotos. Tiene esa foto súper famosa, Sí, que la que se está cayendo es estaba cayendo. que pues dice que fue posada y que también Eso fue dicen, ¿verdad? controversia. Hay todo ese debate. Es todo un debate. Hay dos historias, Ajá. no se sabe, o no sé exactamente cuál decir que es la realidad. Sí, pero con muchos rollos encima y ver verdaderamente dónde se lee la luz, porque hay que estar todo el tiempo abstrayendo la realidad, ¿verdad? Sí, y tenés, está bien el rollo de cuando el fotógrafo ya se vuelve íntimo del ambiente que está retratando, ¿verdad? Tiene retratos súper íntimos de soldados, de gente también del otro equipo, digamos, ¿verdad? Y el tiempo, ¿verdad? Maestra, También se ve mucho el tiempo sí, en su total. trabajo. También su blanco y negro siempre me ha gustado mucho, como muy contrastado. También sus fotos, o sea, él no esperaba que hubiera luz bonita, a ver, la luz que había. La luz disponible. Y ahí es cabal también la parte técnica de estar en una condición de luz poco favorable y tener que hacerle ganas y sacar el máximo de ese momento, que va de dos partes. Sí, claro, la posibilidad que te da tu cámara en una primera fase y también entender lo que te da en ese caso era negativo, pero en el caso de nosotros hoy en día es bueno las posibilidades que yo tengo en Photoshop de después editar este archivo digital, ¿verdad? Nos pasa que nos toca hacer shoots de vez en cuando, seguro en un día que todo está programado o empieza soleado y repentinamente es el trópico, entonces empieza a llover, cambia la situación y ya tenés en trabajos como comerciales, ya tenés buqueado tenés buqueado modelo, maquillista, estilista, todo el mundo está ahí y ese día hay que producir fotos y tal vez la idea inicial era una, cambia por las condiciones de luz a otra, pero a la larga tienes que tener en tu cabeza también saber tu proceso final a la hora de cómo en cuarto oscuro en Photoshop vas a resolver el archivo que estás tirando en ese momento. Trabajarlo, después editarlo, después sí. A ver, y en contrariedad con una Berna Hilla Becker, ¿verdad? Esta pareja de fotógrafos que era otro approach completamente a la cámara. No era la persona que estaba ahí como que en la situación, sino que habían otras situaciones de repente de más calma, o como ustedes ven en el paso del tiempo y su técnica. Yo acabo de enseñar también algo similar, bueno, no sé, pues hablando de pura técnica perfecta y fotos como muy bien tomadas, Gregory Crewdson, que él toma tu cámara de gran formato, ¿no? Entonces, para los que no saben, son las cámaras con grandes placas, donde metes por atrás a tomar la foto, y sus imágenes son espectaculares, o sea, desde el punto de vista técnico, no solo de cómo ilumina, de cómo dirige a los actores, de cómo la producción que hace, es una producción de cine para hacer una foto, básicamente. Les invito a que, si quieren, también googlear ahorita como Gregory Crewdson, Behind the Scenes, y que vean todo lo que hace él como para sacar una foto
se van a dar cuenta de que sí va más allá de lo que los fotógrafos están haciendo. Bueno, y el equipo, hablando, o sea, hablando un poco en Robert Capa, que iban como un fotógrafo solo, o no sé si iban como acompañados, pues, pero yo creo que iban bastante Solo, sí, digamos que... Este es el fotógrafo con equipo, ¿verdad? Que Eso es se una está producción dirigiendo. Sí, hay 50 personas en la foto, tal vez. Fácil. Hay uno o dos en cámara, dos en la toma de fotos, pero hay 50 personas detrás de cámara Hablando de eso, ¿verdad? en esto. O sea, es como construir este set Aquí, yo creo que sí, allá. Yo creo que estás allá. No es fácil, o sea, necesitas desde estilismo, maquillaje, la Ofelia. Ajá. y creo que ahí sí pesa la imaginación también. Sí, o sea, también es eso, o sea, él se imaginó esto y obviamente si no tienes técnica, y no solo técnica de cómo tomar tu foto, pero cómo organizar una producción no te va a salir, o sea, desde el lado de la vestimenta, la decoración, el set design, la iluminación, movilizar a toda esa gente y todos los props para realizar una imagen es bastante complicado. Bueno, y dicen que, no sé si era algo así la historia, que él de chiquito tenía a su papá que atendía, era un psiquiatra y atendía a los pacientes en el cuarto de al lado, entonces que todas las historias que le quedaron grabadas y son todas... De ahí viene todo este rollo como que el suburbia y la seguridad en los suburbios, también, o sea, obviamente tiene una narrativa todo esto y habla mucho de la seguridad en los suburbios americanos, de ese desconecte que se siente ahí entre las personas. Mucha producción. Y esos momentos donde estás bien solo y solo te encuentras el espejo. Y unas fotos magistrales, porque también en términos de ejecución y el nivel de producción de gente, que todos son súper capaces. Él como fotógrafo, después unas impresiones bestialmente grandes también, que pues es como es una faceta de la fotografía particular que requiere ser como un director de cine. Estás como con 10, 12 personas. A mí, regresando a estos que tú decías de los Becker, que son como una parte así, Genial. son geniales. Esta pareja de alemanes que hizo este trabajo que sí, de la tipología, de fotografiar estas mismas estructuras, siempre en días nublados, siempre a la misma altura, siempre alineados en una composición, que básicamente son estudios antropológicos de la ciudad y de esta industria y como contar la historia del país a través de sus industrias y esta masividad y repetición y escala con una técnica soberbia. A mí siempre me gustaron cagar por la repetición y en escala. Esto como que de alguna manera siempre fue uno de los referentes para una de mis fotos que más como logré exhibir y mostrar, que es la serie de las siluetas. Todos los perfiles de silueta tienen mucho que ver con esto. O sea, encuadrar tanta tipología de esa manera tan exacta tampoco es tan fácil, ¿ah? Sí, y estar como en una manera también precisando a la hora de que se tomó digitalmente, entonces tengo la posibilidad de que en Photoshop puedo poner guides, entonces mis guías de donde ver el promedio de las barbillas, donde ver el promedio del ojo, entonces el perfil de cada una persona tiene un set de guías en Photoshop y eran como más de 4 obviamente, porque habían como escalas para poder sí tener una variación de gente, pero era siguiendo como ciertos parámetros y esquemas de cómo debe ser hecho, porque esta gente te dice cómo debes de hacer, de cuál tiene que ser tu nivel al cual quieres aspirar como dominio del medio, y después la historia que vos quieras contar o la cosa que vos quieras contar lo haces de tu manera, pero tienes que decir, bueno, el nivel que yo tengo que aspirar es bien alto para retarte de hacer lo mejor que uno puede, pero que nunca el mejor que vos puedes tiene que ser como siempre tenés que irte superando, siempre todos los años tenés que ir mejorando en tu habilidad, y eso es... Que nuestro estándar sea Bernard Hillary. Ajá, que este sea el estándar, ¿verdad? Bueno, y que también es como que la foto va a ser más como objeto de arte, ¿no? Porque se empiezan a ver en la fotografía como una escultura, ¿no? Como más escultórico. Es un creditado. Donde entra la Bienal de Venecia y se acepta la foto, ¿verdad? Sí, es para siento considerado como los primeros fotógrafos que pasan a como ser fotógrafos conceptuales, ¿no? Y que después viene como Sugimoto, que lo reinterpreta a su manera más adelante con
con una visión tal vez más poética y menos esquematizada, como son las personalidades, los alemanes, a diferencia de lo que pueden ser los japoneses, ¿no? Pues, Bueno, y hablamos de Düsseldorf, entonces si hablamos de Werner Hiller, ¿verdad? Porque son como los hijos de... Digamos que ellos son los profesores de todo este grupo de nombres, ¿verdad? Y ahí están pues Candida Hofer, Andreas Gursky, Thomas Struth, Thomas Ruff, ¿verdad? Todos estos nombres son como hoy en día entre los meros de la fotografía contemporánea, y todos estudiaron en esta escuela donde los Becker son como parte fundamental de la producción de ahí. Entonces tenés a Candida Hofer y sus bibliotecas, me parecen increíbles, y Evasa también, este trabajo que toda esta gente hace Impecable. es impecable. El dominio de la técnica de esta gente para hacer estas fotos Es el 95%, o sea, es imaginación y técnica así balanceada a la... Porque también con mucho contenido, ¿verdad? Intelectual y político, era una época... Sí, hay narrativas atrás de las fotos también, o sea, no se quedaron con la imagen bonita, pero como que hay un concepto y una narrativa atrás, que también es importante, pues, o sea, no solo es lo bonito por lo bonito, pero es lo bonito con algo, con visual storytelling, pues, sí. algo que te cuente, ¿verdad? Y es interesante porque uno pensaría que como los fotógrafos japoneses estarían haciendo cosas similares, pero si es como la fotografía japonesa se va para otro lado, ¿verdad? Es cierto, ahí hay uno, ¿verdad? Que también tiene no, ya te digo, lo encontré, pero es que siempre me gusta contar esa historia porque creo que es uno de mis fotolibros favoritos, se llama La soledad de los cuervos, o Solitude of Ravens, de Masahisa Fukase. Y él era ese fotógrafo de Kai, fotógrafo que adoraba a su novia, era su musa, y él tomaba fotos de ella también, y eran unas fotos aquí como bien lindas de ella, y la novia lo dejó, y esa fue su muerte total, ¿verdad? Entonces hay un mito en Japón que te dice que si vos miras un cuervo a los ojos, estás llamando a la muerte. Entonces la gente como que evita ver a los cuervos a los ojos, y él dijo, yo me quiero morir, pero no tengo como el valor para suicidar. Entonces voy a ver a los cuervos a los ojos siempre, y empezó solo a fotografiar cuervos, y no solo a cuervos de cerca, pero puedes tener un paisaje y habrá un cuervo colgado en un árbol, ¿verdad? Y después tenés como un cuervo muerto, cuervos en el cielo, cuervos por todos lados, y al final paró haciendo como un documento de toda una ciudad entera, porque hay un montón de fotos de arquitectura, de fotos de gente, fotos de calles, y en todas ellas hay como por lo menos un perrito volando, una cosita por ahí y allá. Y obviamente, bueno, él era súper alcohólico también, ¿verdad? Entonces la mayoría del tiempo que estaba tomando fotos estaba borracho. Estaba borracho, entonces también se ven esas fotos que a veces la técnica no es perfecta, pero tenés un mensaje tan profundo adentro de las fotos que compensa también. Creo que es un fotolibro bastante interesante, a mí me encanta, si lo pueden chequear, porque en realidad yo siempre doy referencias a internet porque como no tuve una educación tan formal en foto, mucha de mi educación vino en internet, entonces siempre tengo como que métanse a ver tal cosa en Google, en YouTube, y en YouTube lo pueden ver entero, te lo pasan entero. Libros de internet, ahí ya viajamos. Sí. ¿Y cuál tenés ahí entonces, Andrés? Hablando de japoneses, pero de libros en internet, sigan un canal de una página de las cosas más lindas que hay, es Have a Nice Book Day. Es súper Y ahorita es lindo. YouTube, porque En YouTube. ya no hay Sí. website, ¿verdad? Sí, está en YouTube, es como de vez en cuando tengo que almorzar un poquito rápido, estoy como medio solo y quiero como una pausa y solo quiero como ahí, me pongo en la compu, YouTube, me veo como 4 libros, que son videitos como 5 minutos, y almorzás viendo libros de foto. Es lo mejor, El imaginario. O vengan a la Biblia también, pueden. Vengan a la Biblia, porque todos estos libros los sacamos de la biblioteca de Fototeca. Es como ese gran gusto y lujo de poder decir, entre estos 500 libros, 600, 600 libros, Como unos 1000. como 1000 libros. Wow. Donaciones también de mucha gente, ¿no? Es con ese gran lujo de poder encontrar estos, entre estos de japoneses que hablábamos, Daido Moriyama, que es un fotógrafo que a mí me fascina también, es como, sigue siendo mi fotógrafo de calle que me fascina, con este blanco y negro brutal y contrastado,
y violento y agresivo y duro. Fue en blanco y negro, sí. Pero también es como un diario, es un fotógrafo que su cuerpo de trabajo es todos los días. Era también una dinámica diferente a los fotógrafos que hoy en día contemporáneamente están trabajando por proyecto o por esquema y muy planeado, muy con un marco conceptual bien establecido previo a la toma de fotos. Hay estos fotógrafos que a la larga no hicieron eso, solo empezaron a tomar fotos, solo empezaron a producir y a producir y a producir, y como eran de una escuela de fotografía, de fotoperiodismo, por digamos así, o de 35 milímetros, donde la producción es de todos los días, estos son gente que a lo largo de su historia solo están contando su vida, ¿no? Y su marco teórico es su vida. Al final es un diario, ellos contado a través de lo que vieron. Y su libro que 20 años, que serán 30 años, 40 años de trabajo también, o sea, como el pasar del tiempo, también es importante verlo bueno, eso es lo que tú decías también, Mariano, ¿verdad? De aprender no solamente de una foto del trabajo de un fotógrafo, sino como conocer el cuerpo de trabajo, el porqué. Sí, fue algo que yo tal vez, como por haber empezado a hacer fotos en la época del internet, sos bombardeado con demasiadas imágenes todos los días, entonces tal vez solo ves una foto de un fotógrafo y decís como, ay, qué bonito, pero después no te pones a investigar su cuerpo de trabajo, sus marcos conceptuales, y como que te pones a pensar en por qué hizo esa foto. Y yo sufrí eso mucho tiempo, y hasta que como que un día le dije pausa, ok, si esta foto me gusta, ¿quién tomó esta foto? Voy a meter a su portafolio, voy a ver cuál fue su statement de la foto, cómo sigue el resto de la serie, y como que empezar a hacer un poco más de análisis. Porque, bueno, eso es lo que sucede cuando ves un fotolibro al final, ¿verdad? Que ves todo el trabajo y como que te empapas de verdad del cuerpo de trabajo de un fotógrafo. Al contrario de solo como estar estudiando Instagram, donde hay muy buenas fotos y hay fotógrafos muy buenos que están haciendo cosas interesantes, ¿verdad? Y que te las ponen ahí, pero no te tomas el tiempo de hacer un análisis de técnica, de concepto, de todo, ¿verdad? Entonces, creo que es un ejercicio interesante de hacer si quieres más, ¿verdad? Y irte en todos los ámbitos. Y ser más selectivo también. Sí, bueno, es fabuloso y tiene sus cosas. Pero te metes a uno, es como, te gustó una foto, metete a ver quién la hizo y metete a ver más de eso, como una primera herramienta, ¿verdad? Como que cambiar tu feed y metete a él, explorarlo, explorar todas estas cuentas que ellos siguen, pero nada va a reemplazar lo que es el libro. El ver un libro y de verdad poder como también entender la calidad que se requiere de tu foto para que sea impresa así. Porque hoy en día también muchos estamos quedándonos con la mayoría de nuestras fotos en una plataforma digital que tiene sus limitaciones, que a la hora que vos decís quiero imprimir mi foto, y no sale impresa como quieres, empieza a pixelearse o empieza a notarse la falta de foco que no debería de estar, porque en la pantalla todo se ve bonito, todo se ve lindo en una pantalla, especialmente las nuevas pantallas de hoy en día que son preciosas, hasta una foto 2:3 o una mala foto, los contrastes, todo está muy bonito, entonces cuando eso lo llevas a papel, de vez en cuando la satisfacción no es la que la tenés en la pantalla. Totalmente, y creo que el imprimir tus fotos te da a encontrar nuevas narrativas adentro del trabajo, porque justamente he estado trabajando en un fotolibro y Román me ayudó en el proceso, y una de las cosas que fue como primordial adentro de ese proceso fue imprimir las fotos aunque sean pequeñas y verlas todas impresas y ver ya tener la experiencia táctil, la experiencia de verlas unas después de las otras, ya como que en un formato como libro, y no solo como tenerlas abiertas en tu compu y ir como scrolleando, sino que de verdad ver cómo juegan, como dos fotos juntas, ya en qué formato, cómo te hacen sentir, en qué tamaño. Yo digo que es como cuando uno imprime, es como que lo vuelves realidad. O sea, como que se vuelve en este mundo tangible, terrenal, ¿verdad? Cuando está en la compu, pues está en una idea. Bueno, entonces ya que estamos un poco hablando de la narrativa, del archivo y pues un poco de la edición de este archivo y cómo se empieza a ver un cuerpo de trabajo,
Paul Graham también es un gran ejemplo como fotógrafo contemporáneo y también innovador en cuanto a la edición de libros, ¿verdad? Porque es de esos fotógrafos que los editores dice que su editor lo odia porque es el que se atreve a poner como 4 hojas en blanco sin foto, ¿verdad? Y para pues servirle a su narrativa, ¿verdad? ¿Ya está queda funcionando? Sí. Como para este, esto. Pero sí, conseguimos contar de esos test. Pues nada, Yo lo muestro. que se sirve más que todo del formato del libro para poder contar también su propia imaginación y al final también dice al diablo la técnica porque ¿verdad? De alguna manera no es un formato clásico de editar sus libros, incluso No. ¿verdad? Como inspirados en historias de este escritor ruso y entonces pues nada, Paul Graham creo que es un gran innovador en el medio de los libros. Sí. De los libros y de la fotografía, yo creo que la foto que más me ha impresionado en los últimos, tal vez casi 5 años, he tenido la suerte de poder viajar bastante y ver fotos en museos y lugares bien importantes, fue en Italia, en Roma. Había una especie como de festival de fotografía y en el Maxi, en Roma, habían 7 fotos de Paul Graham que eran una barbaridad y eran gigantes. Yo he visto fotos grandes antes de Gursky y ¿Te has de visto la Ruff. Gursky? Sí, he visto Gursky ¿Tú? grandes. Gursky como el tamaño de esta pared, que son impactantes y son fabulosas y maravillosas. Pero había unas fotos como eran grandes, tal vez un 50 por 70 pulgadas de Paul Graham que es grandota, pero era increíblemente perfecta. No, te juro que era como que si estuvieras viendo una 8 por 10, así de nítida y perfecta e increíble, pero era así. Y wow, así como... Ese es el nivel de técnica, de dominio del medio al que uno va a aspirar y llegar. Y entonces también agarra cuando uno tiene oportunidad de viajar y ver en los museos, definitivamente los museos y de vez en cuando tal vez incluso no los museos tan grandes y tan famosos que tienen obras impresionantes de pintura o escultura, busquémoslo de foto cuando podamos, siempre que estén ahí, estén buscando... Galerías independientes, ¿verdad? Que estén enseñando cosas más raras, o gente local, o nuevas tendencias, que fue algo que lo mismo, he tenido la oportunidad de viajar también bastante y estudié una temporada en Berlín, dirección de arte, y por pura casualidad, en el lugar donde me mudé, a 3 cuadras de ahí, tenía una calle que estaba llena de galerías de arte independientes. Entonces, una vez cada 15 me iba a dar vueltas, pues, me iba a dar una vuelta para la nueva expo, que había de raro, que era bonito, vi de todo, había una que estaba más grande, vi expo de Cindy Sherman también, que estuvo cool, y después un montón de cositas raras en Berlín, que también como que tiene una estética ahora, como que ya está como... Ahora es la técnica de que las cosas se vean que no tienen técnica, ¿verdad? Como que fotos más desenfocadas, pero están desenfocadas adrede, movidas, con mucho grano, y como toda esta nueva tendencia que está sucediendo, ¿verdad? Que empieza primero en el arte y después lo ves ahora en los editoriales de moda. Que empieza desde Que viene mucho de este, brother. De Wolfgang Tillman y Jürgen Teller, como estos dos post-punk alemanes que de verdad que la técnica que la dominan, pero llegado en su momento, o sea, vamos a buscar unas fotitas. Es que este libro no tienen tiene tan... lo que... Había pero... Un cachito de... Sí, tenés como sus partes de sus poses, pero estos son los chavos que están influenciando hoy definitivamente en lo que es la fotografía editorial de... Sí, totalmente. Completamente. Sí. Bueno, hablando de esto que tú estás hablando, ¿verdad, Mariano? Como que el rebelarse ante las reglas, o sea, como que verdaderamente hacer ese bagaje de cuáles fueron esas reglas, ¿verdad? Y aprender de estos maestros, o sea, por lo menos listar tus 25 maestros de 1900, ¿verdad? A los 60 o pasar 80 también, 90, pero poder aprender que lo que hoy existe es un estímulo de lo que ya se hizo, ¿verdad? Sí, eso está claro, pues. Y creo que también... Creo que si quieres tomar una foto desenfocada, pues no tienes que saber cómo tomar una foto muy bien enfocada. O sea, tener primero toda tu técnica como tradicional, de la vieja escuela, bien pulida para poder como que ya entrar un poco más a la nueva escuela, porque sí te va a dar bases para que penses bien qué es lo que estás haciendo y no solo
por error. Por error, o por suerte. Aunque fui a ver una exposición en Arles el año pasado y curada por John Foncuberta y era toda la exposición basada en el error. Ajá. Recomendadísimo también buscar la exposición, se llamaba Error Fotográfico o algo así y puros, la nostalgia del flash, de los manchones, de la tinta, todo tipo de errores en la fotografía, súper interesante hasta el montaje de la exposición. Sí. A ver, entonces si quisiéramos cerrar, ir cerrando, les tengo una pregunta, no sé, tal vez es un acertijo. ¿Será que la técnica nos da las ideas o será que las ideas nos dan la técnica? Creo que puede ir de los dos lados, porque hay veces que tenés la idea de cómo producir una foto y no tenés ni la menor idea y buscas informarte de cómo la puedes producir y aprendes como nuevas técnicas, ¿verdad? Obviamente a veces sucede que aprendes una nueva técnica y querés producir algo nuevo, se te ocurre algo que puedes hacer basado en esta nueva técnica, digamos. Como cuando aprendes a iluminar ciertas cosas en el estudio, es como, hey, me encantaría hacer algo así, ¿verdad? O a veces decís, hey, me encantaría hacer algo así, pero no sé cómo, voy a aprender a hacerlo. Creo que viene un poco de los dos lados, no sé qué pensás. Sí, yo creo que ver a los dos lados, como lo estás diciendo, creo que tiene sentido. Creo que es bueno tener ese dominio de la técnica que te permite a cualquier idea que tengas, tenés el dominio técnico, entonces tener los recursos para poder ejecutarla. Sí. Y claro, hay que investigar si todavía no tenés convencido, pero a la larga dominar el medio fotográfico y que tu cámara se vuelva una extensión como de tu mano y una extensión de tu cerebro y después una extensión como de tu corazón y puedas entonces vos tener una idea que es incluso una idea difícil de poner en papel, pero que puedas tener más como adentro de ti y que casi intuitivamente, sin pensarlo tanto, pero por la experiencia, como que tu cerebro ya procesa sin que vos te des cuenta qué formato, qué apertura, qué velocidad, qué encuadre, que tiene que estar enfocado o no, si tiene que ser F5.6 o F2.8, como que te viene ya sin pensarlo porque tenés un dominio de la técnica que te permite que tu cerebro vaya a una velocidad y que la técnica no se quede atrás o no sea un impedimento, sino que vaya a la misma velocidad que tu cerebro. Yo creo que eso es algo que es lo que todos aspiramos a querer hacer, ¿no? Y ya una vez que llegas, creo que fue un momento que dijiste, cuando la cámara ya no es algo que tu cerebro piensa, pero que tu corazón siente, como que puedes crear imágenes ya de manera como más intuitiva y van a haber cosas que te van a llamar la atención a vos como persona o van a haber inquietudes que vas a tener a la hora de llevar tu cámara de un lado al otro y las vas a realizar sin tener que pensar, ¿cómo voy a poner la apertura acá? ¿Y qué velocidad? ¿Y qué ISO debería? Sino que ya solo de una vez como creas la imagen desde adentro y a la cámara solo ve la extensión. No es. Entonces sí es importante entender la luz, entender las situaciones de luz, entender tu cámara y así vas a realizar lo que tu corazón diga. Ajá. Así a los fusiones de la y observar la luz, porque mira qué linda esa luz ahí. Desde el otro lado se está cayendo. Ajá. Pues tal vez, no sé si conoces esta frase de Pablo Roversi que dice, ten tu trípode siempre en la tierra, ¿verdad? Con la técnica, pero tu mente te huele con la imaginación. Pues muchas gracias Andrés, muchas gracias Mariano, lo máximo platicar con ustedes, hay que repetirlo. ¿Sí? Sería lindo platicar siempre de libros. Y pues vamos a cerrar con informarles que las inscripciones están abiertas del programa independiente de fotografía el año que viene. Estamos abiertos con exámenes ya para recibir a la nueva generación. Andrés y Mariano van a dar clases, es una gran dicha que puedan tenerlos como docentes, así que aprovechen. Y nada, feliz cumpleaños Fototeca, feliz Deca y nos vemos en el otro webinar. Feliz cumpleaños Fototeca. 10 años. Gracias muchachos. Aprovechen la biblioteca. Ajá. Sí, es una mina de oro que yo creo que debería ser más utilizada. Hay buenos libros. Claro que sí.